Y comenzamos nuestra sección dedicada a la información de salud. Hoy vuelve a nuestros estudios Mar Romero Salamar. Un placer estar con usted. Lo mismo digo que María Clara. Bueno, y el domingo se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual. Con motivo de este día, hablamos precisamente del crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años. Así es, María Clara. Son unas cifras que de hecho llegan a pesar de la pandemia de COVID-19, ¿no? Que nos hubieran hecho pensar que los múltiples aislamientos habrían reducido estas cifras, pero no es así. Hay un crecimiento de varias enfermedades de transmisión sexual en diversos países, Estados Unidos, España, también Argentina. Y sin olvidar que la salud sexual va mucho más allá de los contagios y de las enfermedades, hoy vamos a abordar este fenómeno con el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gusto volver a saludarlo y tenerlo aquí con nosotros en Directo a América. Doctor, cuéntenos, ¿cómo explicamos que hayan crecido las enfermedades de transmisión sexual? Hola, Mar. Mira, las enfermedades de transmisión sexual siempre han sido prevalentes en la humanidad. Es uno de los grandes desafíos que tenemos como médicos. Probablemente haya un mejor registro de estas enfermedades, la gente consulta más y sí se ha visto un incremento notorio, sobre todo en Europa y en Norteamérica, donde hay unas estadísticas acerca del tema, en donde se ha incrementado en todas las poblaciones, tanto hombres o mujeres, estas enfermedades. Esto es algo que nos preocupa y que tenemos que enfrentar probablemente con estrategias educativas, pero por ahora llevando más al diagnóstico y consultando más tempranamente a los médicos. Doctor, bienvenido de nuevo a France 24 y ahora una pregunta que, si bien algunas personas ya conocen la respuesta, es importante enfatizar de nuevo. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? María Clara, lo que hace es el mecanismo de cómo se adquiere la enfermedad. Las enfermedades se adquieren por varios mecanismos, por ejemplo, por vía respiratoria, como lo que pasa con el COVID, por vía sanguínea, por vía alimentaria, y hay algunas que se adquieren por vía sexual, no exclusivamente por vía sexual, y estas enfermedades que se pueden adquirir a través del semen, del fluido vaginal, de las relaciones penetrativas son y del contacto íntimo es las que llamamos que tienen un mecanismo de enfermedad de transmisión sexual. Estas agrupan una gran serie de enfermedades, son por lo menos un par de decenas de enfermedades que se pueden adquirir por esta vía y estas enfermedades se contextualizan no hacia exclusivamente la relación sexual, pero sí hace parte de su mecanismo de adquisición. Claro, además es importante recordar esto también con las confusiones que ha habido alrededor de la viruela del mono. Así tenemos las definiciones al menos claras. Conocemos mucho, por ejemplo, el VIH, ¿no?, entre esas enfermedades que estaba nombrando, pero es que la verdad el mayor crecimiento ha venido de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, clamidia, sífilis, también gonorrea y especialmente en los grupos más vulnerables, población LGBT, población afrodescendiente. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo le damos una solución? Definitivamente aquí es una pregunta simple con una respuesta muy compleja, porque no es solamente la parte médica, es la parte de salud pública, el mejor registro, la pedagogía y el contexto social en donde estas enfermedades dejen de estigmatizarse como unas enfermedades de algunos grupos o que están relacionadas con algunas prácticas sexuales para saber que es una enfermedad humana y que necesitamos enfrentarlos todas, entre todos. Y muchas de esas enfermedades pueden ser erradicables, alguna como hepatitis B, por ejemplo, tiene vacuna y puede ser perfectamente prevenible, pero necesitamos mucha más pedagogía, dejar de segmentar a que tenga que ver con alguna estigmatización en las relaciones sexuales para poderlos enfrentar más francamente y buscarles una solución, porque las hay tienen tratamiento, hay algunas vacunas, vienen muchas más vacunas y por eso necesitamos que la gente se sensibilice y hablar de estos temas, pues nos permite poder decirle a la gente que se acerque a los sistemas de salud y que no tengan miedo al estigma o algún tipo de prevención por la orientación sexual, por ejemplo. Pero también hay otro evento, doctor, y es que hay enfermedades que se creían ya desaparecidas como la sífilis. Sin embargo, se están volviendo a ver. ¿Cuáles son las consecuencias de su reaparición? La sífilis es una enfermedad que hemos enfrentado por siglos, es una enfermedad histórica. No, digamos que nunca, a principios del siglo pasado, de hace 2 siglos, era una enfermedad altamente prevalente, ahora lo es. Lo que pasa es que tenemos una herramienta como la penicilina que la hace tratable y es una enfermedad 100% curable si se diagnostica tempranamente. Lo que pasa es que la sífilis es una enfermedad que llamamos la gran simuladora, porque semeja varias enfermedades
o muchas veces pasa perfectamente asintomática y durante unos años se transmite. Es decir, que tú no reconoces que esa persona tenga sífilis, tienes una relación sexual porque no tiene ninguna lesión aparente y esta persona te puede contagiar. Eso lo que hace es que esta enfermedad sea desafiante porque se transmite en personas asintomáticas y simula muchas enfermedades. Doctor, muy rápidamente, hay algunas voces que atribuyen este repunte a que se habla más abiertamente del sexo. ¿Cuál es el mensaje? ¿No debería ser precisamente al revés? Totalmente, tenemos que hablar de educación sexual, tenemos que fortalecer los sistemas de salud sexual sana y reproductiva, tenemos que hablar en los colegios, hablar en las universidades, hablar en las familias y hablar abiertamente de los métodos de protección. Recuerden que hay vacunas como la de VPH y hepatitis B que protegen para enfermedades de transmisión sexual, que el VIH tiene alternativas de tratamiento para la prevención y son una gran cantidad de herramientas. Tenemos que hablar francamente y tenemos que todo lo contrario, ser mucho más abiertos para poder buscar soluciones entre todos, comunidad, médicos, ciencia y medios de comunicación. Y precisamente en el papel de los medios de comunicación estamos aquí ayudando a informar sobre las enfermedades sexuales. Doctor Carlos Eduardo Pérez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Mari, gracias a usted también por acompañarnos con este tema tan interesante. Por supuesto, María Clara. Y nosotros seguimos con más noticias en Directo a América.